En un pueblito de México vivía una familia alegre que cantaba, bailaba y agradecía todo lo que la vida le daba. Pero un día, el padre, que era músico y soñaba en grande, partió con su guitarra en busca de fama y jamás regresó. Su esposa, herida por aquel abandono, tomó una decisión firme. En su hogar no volvería a sonar la música. Para sostener a los suyos aprendió a fabricar zapatos, y con el paso del tiempo todos sus descendientes siguieron ese oficio. Mientras la familia se expandía, el taller de calzado prosperaba, y la música pasó a convertirse en un recuerdo distante. Aquella mujer fuerte era la tatarabuela de Miguel, mamá Imelda. Aunque murió mucho antes de que Miguel naciera, su memoria permanecía viva, contada cada día de muertos. La bisabuela de Miguel, hija de Imelda, era mamá Coco. Ya era muy anciana, y a veces su mente olvidaba cosas, pero aún así, Miguel adoraba conversar con ella. La madre de Miguel, que era hija de mamá Coco, se encargaba de dirigir la casa y de mantener con firmeza la tradición impuesta por mamá Imelda, un hogar donde la música estaba prohibida. Sin embargo, Miguel era distinto. Él sentía una pasión enorme por la música, gracias en gran parte a su ídolo Ernesto de la Cruz, el cantante más admirado de todo México. Miguel repetía con entusiasmo la historia de Ernesto. Aquel hombre, que había sido un joven común de Santa Cecilia, logró conquistar multitudes con sus canciones. Su tema Recuérdame era el favorito de Miguel. Ernesto vivió una vida de gloria, hasta que en 1942, durante un concierto, una campana gigantesca cayó sobre él y terminó con su vida. Para Miguel, Ernesto era el modelo a seguir. Creía que si él había podido alcanzar el sueño de ser músico, tal vez él también lograría hacerlo. Un día, mientras trabajaba en la plaza lustrando zapatos, Miguel le contó su frustración a un mariachi. Le confesó que su familia no lo dejaba seguir su pasión musical, y el músico callejero le aconsejó enfrentarse a ellos, recordándole que ningún artista verdadero escondía su talento. Además, le enseñó un cartel que anunciaba un concurso de talentos esa misma noche y lo animó a participar. Pero en ese momento apareció la abuela de Miguel. Al ver a su nieto hablando con el mariachi, no dudó en darle un chanclazo al músico para espantarlo, y con tono severo le ordenó a Miguel regresar a casa. Más tarde, Miguel intentó contarle a sus padres que quería inscribirse en el concurso, pero la abuela lo interrumpió de inmediato, recordándole que esa noche se celebraba el Día de Muertos y que toda la familia debía permanecer unida en el hogar. Para ella, nada era más importante que la familia. Miguel recibió un ramo de flores de cempasúchil y su abuela lo llevó al altar de la casa. Allí le explicó el significado de la tradición. En el Día de Muertos, los ancestros regresan desde la tierra de los muertos para visitar a los suyos. Las fotografías en la ofrenda son el pasaje que les permite cruzar. Si una imagen falta, ese espíritu no puede volver. Además, se preparan los platillos que más disfrutaban y se colocan los objetos que amaban en vida para reunirse todos nuevamente. Por eso, decía la abuela, era vital estar juntos esa noche. Y remarcó con firmeza que formar parte de la familia significaba apoyar siempre a la familia era la regla más importante. Cuando la conversación llega al recuerdo del padre que los había abandonado, Miguel no puede evitar preguntar, ¿el papá de mamá Coco? Aquella simple mención incomoda profundamente a la abuela, que se altera de inmediato, y justo en ese instante, mamá Coco, en un murmullo casi apagado, pregunta si acaso su padre ha regresado. Aprovechando esa confusión, Miguel se retira con cuidado y sube hasta un escondite secreto en el techo, su santuario dedicado a Ernesto de la Cruz, su mayor inspiración. Allí, mientras ajusta las cuerdas de su guitarra, pone a rodar una vieja película donde aparece su ídolo compartiendo su manera de pensar. Ernesto aseguraba que, para cumplir los sueños, había que perseguirlos con fe y determinación. Con esas palabras clavadas en el corazón, Miguel decide que ya no ocultará más lo que ama y se dirige rumbo a la plaza del mariachi. Sin embargo, cuando está a punto de salir, escucha las voces de su familia acercándose y se esconde tras el altar de muertos. Desde allí, escucha a su padre decir que ya ha llegado el momento de que Miguel deje de lado sus pasatiempos y se concentre en el negocio familiar de los zapatos, continuando el legado de los Rivera. En medio de ese momento, su perro Dante aparece y comienza a devorar las ofrendas del altar, causando un alboroto. Miguel trata de detenerlo, pero en el desorden, una antigua fotografía de mamá Imelda con mamá Coco termina rompiéndose. Miguel recoge la imagen rota y descubre algo que lo deja sin aliento. El rostro del tatarabuelo había sido recortado, pero lo que se alcanzaba a ver era una guitarra idéntica a la de Ernesto de la Cruz. Entusiasmado, Miguel corre a contarle a la familia lo que cree haber descubierto. Para él, todo era claro. Su tatarabuelo podía ser Ernesto de la Cruz,
y eso significaba que estaba destinado a seguir sus pasos como músico, pero la familia no comparte su emoción. Su abuela, firme y molesta, le advierte que si sigue ese camino terminará igual que aquel hombre, olvidado, borrado de la ofrenda y expulsado de la memoria de los suyos. Miguel, lleno de enojo y frustración, desafía las palabras de su abuela, negándose a aceptar la prohibición. Ella, cada vez más irritada, toma la guitarra de Miguel y la rompe en pedazos delante de él. Dolido y con lágrimas de rabia, Miguel huye hacia la plaza del pueblo, decidido a participar en el concurso de talentos. Al llegar, busca con desesperación una guitarra prestada, pero todos se niegan. La angustia lo empuja a tomar una decisión temeraria: entrar en el mausoleo de Ernesto de la Cruz y usar la guitarra que allí descansaba. Se acerca, la toma con respeto y toca sus cuerdas. En ese instante algo increíble ocurre. El sonido de la guitarra desata un fenómeno extraño. Afuera comienzan a escucharse gritos de alarma sobre el robo del instrumento y un hombre irrumpe en el mausoleo. Miguel trata de esconderse, pero de repente aquel hombre lo atraviesa como si él fuera invisible, como si se tratara de un fantasma. Aterrado, Miguel sale corriendo, pero pronto nota que nadie lo ve ni lo escucha. Tropieza y cae junto a una tumba, donde una mujer se acerca a ayudarlo. Al levantar la mirada, Miguel se queda helado. No es una persona viva, sino un esqueleto sonriente. Su grito de miedo resuena mientras descubre que está rodeado por más esqueletos. Sin embargo, al observarlos con atención, se da cuenta de que esos muertos no son terroríficos. Permanecen cerca de las ofrendas, contemplando con ternura a sus familias vivas. El Día de Muertos se muestra así como un reflejo claro de la necesidad humana de los rituales. Los rituales son prácticas repetitivas y estructuradas que buscan dar sentido, aportar control y calmar la ansiedad frente a lo desconocido. La muerte, por ser inevitable y misteriosa, es uno de los ámbitos donde más se hace evidente esa necesidad, y de ahí nacen tradiciones que fortalecen el vínculo entre los vivos y quienes ya partieron. Las emociones intensas como la tristeza, la ira o la negación son inevitables en la pérdida de un ser querido. Velorios, rezos, entierros o cremaciones tienen como propósito atenuar ese dolor. En México, el Día de Muertos es un claro ejemplo, pues ofrece un marco organizado que ayuda a sobrellevar el duelo. En términos generales, los rituales cumplen 3 funciones principales. La primera es la función psicológica, ya que permiten exteriorizar y manejar sentimientos y emociones. Durante el Día de Muertos, se construye un espacio colectivo en el que es posible recordar y procesar la ausencia de los fallecidos. Al compartir relatos y memorias con quienes también conocieron al difunto, se refuerza su importancia en la vida de los presentes, resaltando que el sufrimiento no es individual, sino compartido. Revivir historias y momentos pasados también fortalece la sensación de cercanía, aún con la ausencia física. Las ofrendas y las expresiones artísticas de la festividad se convierten en medios para manifestar emociones, despertar recuerdos y otorgar consuelo. La segunda es la función sociológica. Los rituales fortalecen los vínculos entre personas, generando solidaridad y acompañamiento en periodos de duelo. En el Día de Muertos, familias y comunidades se congregan para compartir comida, música e historias. Ese encuentro colectivo abre un espacio donde el dolor se mitiga al ser compartido, recordando que nadie enfrenta la pérdida completamente solo. La tercera corresponde a la función simbólica. Los rituales ofrecen formas de interpretar y dar sentido a la muerte, de acuerdo con las creencias culturales y religiosas de cada comunidad, lo cual ayuda en el proceso de despedida y aporta un cierre espiritual. En el Día de Muertos, la idea de que el verdadero final ocurre cuando alguien es olvidado, otorga a los difuntos una especie de inmortalidad simbólica. Los altares en los hogares, adornados con fotografías, comidas y pertenencias favoritas de quienes partieron, refuerzan ese lazo entre vivos y muertos, manteniendo una cercanía que trasciende la ausencia. Aunque cada cultura desarrolla sus propias formas de honrar a los fallecidos, todas comparten la necesidad de rendir tributo y recordar, como parte esencial de la búsqueda de sentido frente a la vida y la muerte. Por ello, los rituales funerarios son vitales en cualquier sociedad. Brindan consuelo, cohesión social y comprensión en tiempos de pérdida, y hallar un camino para continuar adelante. De pronto, su perro Dante aparece corriendo descontrolado. Mientras Miguel intenta atraparlo, se topa con 3 esqueletos que resultan ser sus parientes: la tía Rosita, el papá Julio y la tía Victoria. Ellos, impactados de verlo en ese lugar, reconocen inmediatamente al muchacho y se preguntan cómo es posible que tenga la capacidad de verlos. Ante la duda, deciden llevarlo con mamá Imelda, convencidos de que ella sabrá cómo manejar la situación. Sin embargo, guiados por la urgencia, todos regresaron al puente de Cempasúchil y llevaron a Miguel con ellos. En la entrada vieron a un esqueleto intentando pasar, pero los guardias lo detuvieron porque no había ninguna fotografía suya en una ofrenda. El vigilante quedó boquiabierto al notar a Miguel, un niño vivo entre los muertos, y decidió permitirles el paso. Dentro de las oficinas encontraron a mamá Imelda discutiendo con una secretaria. Ella insistía en que siempre ponían su retrato en la ofrenda, pero la mujer le aseguraba que ese año no estaba. En ese momento apareció un gerente
y explicó que Miguel estaba bajo un hechizo. En Día de Muertos se honra a los difuntos, no se toman sus pertenencias. Miguel intentó defenderse diciendo que la guitarra pertenecía a su tatarabuelo y que seguramente él estaría feliz de que la tuviera. Pero mamá Imelda le recordó que esa no era justificación para que ella hubiera quedado atrapada sin poder cruzar. Nervioso, Miguel mostró la fotografía rota y explicó lo sucedido. El gerente aclaró que, al tratarse de un hechizo familiar, la única manera de que Miguel regresara al mundo de los vivos era recibir la bendición de un integrante de su linaje antes del amanecer. De no hacerlo, su cuerpo se transformaría poco a poco en esqueleto. Mamá Imelda aceptó darle su bendición, pero puso una condición. Miguel debía prometer que olvidaría la música para siempre. Miguel recibió la bendición de mamá Imelda, aceptando de mala gana su condición. Apenas cruzó el puente, volvió a aparecer en el panteón y regresó corriendo a la plaza. Su ilusión era enorme. Al fin podía inscribirse en el concurso de talentos. Pero justo cuando estaba por hacerlo, se dio cuenta de que había vuelto a transformarse en esqueleto. La bendición se había roto porque había desobedecido la condición de su tatarabuela. Había retomado la música. Asustado, huyó y comenzó a vagar entre los callejones del mundo de los muertos. Fue entonces cuando apareció un esqueleto flacucho y algo desaliñado llamado Héctor. Le ofreció su ayuda a cambio de que cuando Miguel regresara al mundo de los vivos, colocara su fotografía en una ofrenda para que él pudiera cruzar. Miguel llegó al concurso de talentos acompañado de Héctor, quien le consiguió una guitarra prestada para que pudiera participar. El lugar estaba lleno de vida, luces brillantes, esqueletos bailando y calaveras festivas animando a los artistas. Aunque Miguel temblaba de nervios, la energía del público lo impulsaba. Todo iba bien hasta que, de repente, mamá Imelda apareció furiosa. Interrumpió su presentación y lo sacó del escenario entre regaños, dejando a todos sorprendidos. Afuera, Miguel trató de explicarle que la música era parte esencial de su vida, algo que lo hacía sentir completo. Imelda, sin embargo, seguía firme en su rechazo. Héctor quiso intervenir para defenderlo, pero la tensión creció hasta que todos terminaron discutiendo. Al final, cada uno tomó su camino, y Miguel quedó solo, preocupado por cómo volvería al mundo de los vivos sin renunciar a aquello que amaba. Más tarde, escuchó que Ernesto de la Cruz asistiría a una enorme fiesta. El nombre del famoso cantante hizo que Miguel recuperara la esperanza. Estaba convencido de que su supuesto tatarabuelo lo aceptaría tal como era. Sin pensarlo, se infiltró en la celebración. La fiesta era impresionante, colores brillantes, fuentes iluminadas, música por todas partes y figuras célebres del más allá disfrutando de la noche. Miguel logró ubicar a Ernesto entre una multitud de admiradores. Con timidez se acercó y le mostró la fotografía en la que aparecía la guitarra. Ernesto, sorprendido y emocionado, lo abrazó llamándolo «mi muchachito». Miguel sintió que por fin había sido aceptado por alguien que compartía su pasión. Ernesto lo subió al escenario para cantar juntos. El público los victorió, y Miguel sintió un momento de felicidad total. Pero justo después, apareció Héctor acusando a Ernesto de haber logrado su fama gracias a canciones que no había escrito. Ante la insistencia de Héctor, Ernesto lo llevó aparte, y Miguel lo siguió sin querer perderse nada. Ahí descubrió la verdad. Ernesto había envenenado a Héctor cuando estaban vivos para quedarse con sus canciones. Miguel, conmocionado, entendió que Héctor era su verdadero tatarabuelo. Ernesto los descubrió escuchando la conversación y reaccionó encerrándolos en un pozo profundo, esperando deshacerse de ambos antes del amanecer. Miguel lloraba, temiendo quedar atrapado para siempre en el mundo de los muertos. De pronto, alebrijes enviados por mamá Imelda aparecieron para rescatarlos. Una vez libres, Miguel reunió a su familia para contar lo que había descubierto. Ernesto no era un héroe, sino un impostor que había traicionado a Héctor. Imelda, aunque dolida, comenzó a creerle. Comprendieron que debían asegurar que Héctor no fuera olvidado, y para eso Miguel debía volver al mundo de los vivos y poner su foto en la ofrenda. Miguel e Imelda regresaron a la gran fiesta para revelar la verdad. Mientras Ernesto era ovacionado, Miguel gritó que había envenenado a Héctor y robado sus canciones. La gente quedó en silencio. Ernesto intentó negarlo, pero un micrófono abierto reprodujo toda la conversación que él mismo había sostenido, dejando expuesto su crimen. En un intento desesperado, Ernesto tomó la foto de Héctor y la arrojó desde lo alto. Miguel corrió tras ella porque era la única forma de salvar la memoria de su tatarabuelo. Durante la persecución, Ernesto lo empujó por el borde, pero el alebrije de Imelda lo salvó. La multitud dejó de admirar a Ernesto, y una enorme campana cayó sobre él, acabando con su falsa gloria. Con el amanecer a punto de llegar, Miguel comenzó a desvanecerse. Suplicó a su familia que lo dejara volver. Conmovida, Imelda lo abrazó y junto con Héctor le dio su bendición sin condiciones. En un instante, Miguel regresó al mundo de los vivos. Corrió hasta su casa y con la foto rota en manos fue donde mamá Coco. Ella parecía perdida en sus recuerdos, sin reaccionar. Miguel, desesperado, le habló con cariño, le mostró la foto y como último esfuerzo, tomó la guitarra y le cantó «Recuérdame». Su voz temblaba, pero lo dio todo. Entonces, la magia ocurrió.
Mamá Coco comenzó a cantar con él, recordando con claridad a su padre. La familia, emocionada, comprendió que la música unía sus vidas y sus memorias. Desde ese momento, Héctor fue nuevamente honrado en la ofrenda, pudiendo visitar a su hija cada día de muertos, mientras que Ernesto cayó en el olvido. La familia Rivera mantuvo su taller de zapatos, pero ahora la música también llenaba la casa. Miguel ya no tuvo que esconder su pasión y celebró año tras año junto a sus seres queridos y sus antepasados. Recuérdame quedó grabado en sus corazones, recordándoles que quien vive en la memoria nunca desaparece.